ver, empezamos con esta tier list. Vamos a ver lo que son las personalidades más tercas. A ver, primero que nada, ¿cuál es la definición de terquedad? Para verlo en el mismísimo Google. Terco definición. A ver, ¿se ve en pantalla? Me parece que no, porque está muy chiquito. Solo más cerca. ¿Y ahora sí? A ver, que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa, que implica de nota terquedad. Ok, vamos con esto. Primero que nada, la pregunta de siempre. ¿Ustedes quiénes creen que está hasta arriba en esto de terquedad? ¿Quién es la personalidad más terca de todas? ¿Quiénes son? A ver, Agustín dice INFP, Nerique dice ENTP, Santi dice INFP, Fidominante dice 707. Hay que sacar info. Más propensos a desarrollar funciones cognitivas que no sean propias. Está interesante, Sandra. Vamos a ver primero de los tercos. Fidom, ISTP, ESTJ, Fi, ISFP. A ver, aquí tenemos a dos. A ver. A ver. Los que vamos a poner hasta arriba aquí es alguien que ya han mencionado mucho. Y honestamente, me perdonarán, pero sí. Es esta. Esto de aquí, la de INFP. INFP se denota como la personalidad más terca que puede existir. ¿Por qué es esto? Algo que tiene esta personalidad muy especial es la función cognitiva Fi de primero y T de último. ¿Qué significa esto? De que las razones por las que hace las cosas en primer lugar es su propia motivación. No porque alguien más le dice o porque tiene una meta o un objetivo, sino porque le canta en gana como tal. Ustedes se van a dar cuenta que un INFP, por más de que le pongas todo el peso del mundo encima, no cambia de opinión, siempre y cuando yo lo tenga claro en lo que es su propio sistema de valor. Que esto por lo general suele ser así. Si un INFP, por ejemplo, quiere ir no sé, con sandalias a un velorio, porque ya le metió su sistema de valores, se va a dar cuenta que el INFP lo va a conseguir. Se va a medir a lo que es este velorio con sus sandalias. Va a quedar mal de repente, pero lo más probable es de que busque una solución o una manera media rara, pues como para poder hacerlo. Y la verdad es que los INFP sí se denotan como la personalidad más terca porque trabajan literalmente con esto de la función Fi. Aunque el T se les venga encima, no suelen hacerlo. Otro ejemplo de esto. Tienes que llegar temprano. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ponte una alarma. Y los INFP es como que yo no me voy a poner alarma porque no me gustan las alarmas. No me gusta que me estén despertando de esa forma. Quiero despertar con la brisa o con la luz del sol. Y pues al final, pues ¿qué hacen? Que pues no ponen la alarma. INFP, ¿por qué estás con esa persona? Es demasiado tóxica y te hace daño. Deberías terminarle. Y pues lo mismo. Aunque tú le tires todo encima al INFP, si ellos ya se lo han metido en la función Fi, o sea, ya lo han analizado y profundizado, pues no hay nada que puedas hacer. Absolutamente nada. Eso que está ahí es el Fi muy fuerte en que tienen los INFP, y pues se lo denota como la personalidad más terca. A ver, vamos a poner a otro que es su hermanito amarillo, que es el ISFP. Estos no están tan hasta arriba, ¿vale? ¿Por qué no están hasta arriba? Porque ellos tienen lo que es el apartado de la realidad. Muchas veces la propia terquedad hace que... O sea, muchas veces la realidad hace que la propia terquedad que tienen los haga cambiar, por así decirlo, de opinión. Por ejemplo, si tienes en la cama, de manera no si tienes en la cama un INFP y un ISFP, y los dos están metidos en que se quieren quedar todo el día en la cama, te vas a dar cuenta que el INFP se queda en la cama y mentalmente se hace un montón de ideas y pues se queda todo el día en la cama. El ISFP le pasa algo distinto, es como que quiero estar todo el rato en mi cama, y si de la nada la propia sensación de la función C lo saca como tal de entorno, termina yéndose a otro lado. Así que te vas a dar cuenta que ISFP tiene una tendencia a ser menos terco porque justamente la realidad muchas veces termina respaldando una nueva crítica, una nueva forma de ser, cosa que con INFP no suele pasar no suele ser de esta forma. A ver, otra personalidad que tenga un montón de terquedad es los T dominante, ¿vale? Porque también tengo que ponerlos aquí arriba. NTJ y STJ. A ver, aquí es algo medio raro, ¿va? Primero que nada, que está acá abajo y que estaba acá arriba. ¿Por qué pasa esto? El tema de la terquedad con la función cognitiva T se basa en, ¿cómo decirlo? La funcionalidad, ¿vale? Ahorita vamos de los otros, no se preocupen. Vamos por partes, vamos a hablar de todos. Por los que están mencionando NTP.
ANTJ y STJ van hasta más o menos en terquedad porque se basan en funcionalidad, en el mundo exterior y lo que se puede percibir y se entiende como lo que va a funcionar. Ahora, hasta eso les queda claro de por qué ambos son tercos. Lo siguiente a entender acá es de que la demostración de ambos es algo bastante diferente. Cuando tú hablas con un ESTJ, tienes que demostrar de forma real, física, tangible, de que lo que estás haciendo o diciendo tiene como tal un sustento. Por ejemplo, si tú dices, mira, voy a probar lo que es el horario polifacético para poder ser mucho más productivo en mi día a día. Y los STJ también con la cara de, no te creo, o sea, no, definitivamente no te creo en esa clase de cosas. Primero demuéstrame que funciona y te creo. Y recién con esa prueba física tangible son que cambian como tal de opinión. Primero, los NTJ, con respecto a esto que les acabo de decir de lo que es el sueño polifacético, ellos simplemente con lo que es el que los convenzas o que en debate su propia predicción pueda ser cambiada en la dirección que te estás planteando, los NTJ tienen una tendencia a ser mucho más flexibles y darte como tal este rango de experimentación o justamente confiar en lo que va a pasar, aunque no haya pasado como tal. Los NTJ, aunque mucha gente no lo crea, no son personas tan tercas como tal, sino de que sí se prestan a lo que es la flexibilidad, pero siempre y cuando puedas demostrar que en la proyección, no en la realidad, sino en la proyección, la cosa va a salir como te lo estás planteando. Otro ejemplo de esto. Imagínense, ¿cómo decirlo? Elegir una cafetera. Dos usuarios de té están discutiendo. ¿Quién creen que va a ganar? Pues básicamente el que tenga la razón. Cuando un NTJ o un STJ les terminas como tal ganando, simplemente te dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. Lo que tú has elegido es mucho más efectivo, mucho más eficiente por justamente la demostración. Y así pues salen justamente de la propia terquedad. Eso ténganlo en claro. La diferencia entre la terquedad de STJ y NTJ sí es bastante notable. Porque uno es mucho más no, porque no hay demostración. Y el otro dice no, porque en la proyección hay ineficiencia. ¿Son distintos? Sí. Y tienen que entenderlo también como para que igual puedan separar este propio tipeo. Mucha gente me dice, mira, mi papá es NTJ, mi mamá es NTJ. Y es como que, a ver, quiero ver lo que es una propia demostración de esto. Y al final pues terminan siendo STJs. O simplemente que en la proyección pues no saben igual argumentar. Pero bueno, cosas que pasan. A ver, otra personalidad que les quiero comentar antes de pasar al moradito es a INFJ. Esta personalidad que está aquí es algo bien particular y va a ser nuestra excepción a la regla del día de hoy. La personalidad INFJ es una que, ¿cómo decirlo? Está por diferentes lugares. Los INFJ, a diferencia de los INFP, son personas que pues básicamente mientras más información tienen, van y siguen analizando y dan más vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Esto hace que cuando tienen una idea clara, sean bastante tercos en esta idea. Sin embargo, si obtienen más información y de esta información nueva pueden seguir pensando, te vas a dar cuenta que los propios INFJ vuelven a cambiar de idea y de parecer. Básicamente por lo que es la propia información que va llegando. No por cómo se sienten con respecto a ello como los INFP, sino que mientras más información tienen para poder analizar, profundizar, proyectar y verificar, cambian un montón de parecer. Tú puedes ver, por ejemplo, a un INFJ que ya por sus propias funciones cognitivas a los 20 años está a favor de la corrida de toros. Y puedes ver a un mismo INFJ a los 35 años y dice, la corrida de toros, no va, ya lo pensé, ya lo profundicé. Totalmente otra persona. ¿Por qué? Porque justamente le ha llegado más información y más experiencias como tal, como para poder reestructurar su propio pensamiento. INFJ es una personalidad que, reitero, para algunas cosas son extremadamente tercos, pero al mismo tiempo son muy flexibles porque mientras más información tienen, van cambiando como tal de parecer. No les miento que algunos INFJs tú los ves cuando están un poco más jóvenes, es como que yo soy amor y paz, y ya lo ves un poco más adelante y es como que te dicen el genocidio de verdad es la única opción que existe. Y es como que, amigo, ¿tú no eres INFJ? Bueno, sí, pues, pero justamente por un tema de análisis he llegado a una nueva conclusión. Así que ahí INFJ lo tenemos en excepción a la regla porque lo vas a ver en ambos lados. Como la persona más terca del mundo por la superioridad moral que suelen tener. O como personas muy flexibles porque mientras vas hablando, puede que la siguiente vez ya tenga otra opinión distinta. Bien particular, la verdad, con INFJ.
Pasando a una que ya también es bastante flexible como tal, tenemos a su hermanito extrovertido, el ENFJ. ENFJ es la personalidad más flexible que existe, honestamente, ¿ah? Porque si lo comparas con los demás, depende de varias cosas. Primero que nada de lo que es ¿cómo decirlo? La opinión externa. Ya que básicamente por tener la función fe y no tener el realismo que tienen otras personalidades, va a depender mucho de los propios arquetipos y también de la opinión de sus amigos y seres queridos. No de la gente en general, sino de aquellos vínculos afectivos que tiene. Muchas veces solamente por ser tu amigo o una persona como tal, terminan cediendo. Incluso con lo que son las relaciones tóxicas y todo eso que le pasa un montón a NFJ, igual ceden, pero no ceden con sus amigos, sino que ceden con la persona tóxica que les hace daño. Justamente por el tibio último. Cosas que pasan. Si tú, por ejemplo, hablas con un NFJ, por ejemplo, en un montón de series y películas, te vas a dar cuenta que son los que aceptan más rápido lo que está pasando con la otra persona, entenderlo, procesarlo y pues hacerse flexibles en base a eso. Dejando muchas veces lo que son propios sistemas de valor o muchas veces propias objetividades solamente por hacerle bien a la otra persona. A ver, ejemplo de esto más representativo tienen a Tanjiro, por ejemplo, de Kimetsu no Yaiba, si no me equivoco, así se llama el anime. Ese tipo es como que tengo que ser firme. Pero el enemigo con el que estoy peleando también tiene una historia profunda por detrás, así que ¡ay, terrible! Tal vez debería ayudarlo. No. Y es como que esto es toda una vaina. Con un NFJ, siempre y cuando metas lo que son arquetipos y emociones, te vas a dar cuenta que es una personalidad extremadamente flexible. Ya que hemos hablado de NFJ y la función fe, vamos a hablar del ESFJ. ESFJ tienes una personalidad que igual que NFJ, depende mucho de las amistades y toda esta clase de cosas. Pero la diferencia principal acá es la propia realidad y la experiencia. Esta propia experiencia hace que incluso lo puedas subir un poquito más arriba, la verdad. Puesto que al confiar como tal en que lo que ha pasado volverá a pasar, hace que tengan una terquedad bastante grande y fuerte en base a lo que creen que va a ocurrir. O la forma en la cual se tiene que hacer las cosas. La verdad es que SFJ debería ser un punto medio entre estos dos, justamente por la función y la innovación que tiene de tercero. Pero muchas veces el propio arquetipo construido en realidad que tienen en la función cognitiva, sí, hace que pues sean bastante tercos. A ver, ¿qué otra personalidad tenemos en terquedad hasta arriba? Ahora que no lo había visto. Y es este hombre de lapicito, ¿ah? La personalidad ISTJ también, gente. Disculpen a los ISTJ, me había olvidado de subirlos tanto, pero sí. ISTJ también es una de las personalidades más tercas que existen. Se basan en dos cosas que ya mencioné con ESTJ. Número uno, la experiencia es lo más importante. Los hechos son aquellos que tienes que tener en cuenta para que las cosas se den como tienen que darse. Y por la función T, tienes que hacer así las cosas para que salgan como tienen que salir. Esto que está aquí es ISTJ. Le dan demasiada importancia como tal a esto de las experiencias y esto hace que pues no puedas sacarlo como tal de ello. Para los que preguntan del directo si está grabado, sí está grabado, no se preocupen. Pero se pueden quedar mucho mejor para poder ir tipeando más cosas. A ver, ISTJ está como hasta arriba en lo que es terquedad. No por emociones, sino porque lo que más lo denota es la propia experiencia. A ver, a otro que tenemos hasta acá arriba es a ISFJ. ¿Por qué ISFJ no está hasta arriba con el otro? Porque tiene algo llamado función cognitiva T. La función T, la que tienen ISTP, INTP, es una función cognitiva que lo que te permite tener cierto juicio crítico. Y las personas ISFJ, por más de que igual dependan mucho de la propia experiencia, a través de la función T muchas veces se cuestionan sus propios arquetipos, llegando a conclusiones bastante correctas y concretas. Te vas a dar cuenta que para cambiar la opinión o lo que quiera hacer el ISFJ, se puede, no es algo imposible, pero te va a costar igual mucho más que otras personalidades, simplemente porque tienen que llegar hasta el T. Si no llegan hasta el T, pues sí van a encontrarse personalidades bastante tercas. Y para Daya, no soy un bot, saludos, aquí ando. Ok, seguimos. A ver, vamos a hablar de ENTP. ¿NTP es una personalidad terca o una personalidad flexible? ¿Terco o flexible? ¿Ustedes qué dicen? Ay.
Aquí flexible, terco, flexible, terco. Honestamente, NTP es una personalidad que va por todo lado también, honestamente. Pero si lo vamos a poner en un lado, tiene que estar en lo que es más, un lado mucho más flexible, ¿vale? La mayoría de usuarios de la función T, tengan en cuenta esto, son bueno, vamos a poner a todos, ¿vale? ¿Dónde están? A ver, ISTP, INTP, ESTP, son personalidades flexibles. ¿Por qué flexibles, gente? Es algo bastante sencillo. Si tienes razón, me pongo de tu lado. Si lo que dices tiene sentido, me pongo de tu lado. Si lo que dices no tiene sentido, pues básicamente me vas a tener en contra. Y voy a ser terco como tal contigo porque no tienes razón. Así de sencillo. Pero esto hace que como tal sean bastante flexibles, evitando como tal reglas, incluso romperlas, incluso crear reglas nuevas. Pero parece que hay que entender de que depende mucho de lo que es la palabra, la razón. ¿Quién tiene la razón? A ver, un ejemplo. Imagínate que usted hablas con una persona que tiene la función T y le dices, estoy tomando Coca-Cola Light para bajar de peso. Y pues los usuarios de T te van a mirar con una cara de no, yo no te voy a seguir, no te voy a apoyar, estás loco. ¿Por qué? Porque no tienes razón en lo que estás diciendo. Y estas son las razones. Si las entiendes, no las entiendes, entonces me pongo como tal en tu contra. Con los usuarios de la función T te vas a dar cuenta de que si de verdad tienes razón en lo que vas a decir o hacer, no se ponen en tu contra y son bastante flexibles con absolutamente todo. Pero para eso tienes que entender de que tienes que tener razón. Si estás directamente diciendo algo que no tiene sentido, pues te vas a dar cuenta que sí parecen bastante tercos. Mucha gente los pone incluso hasta muy arriba. Pero la verdad es de que no son tercos. A los usuarios de T, si les das el argumento correcto, se van para otro lado. Son flexibles. Es la santa verdad. Pasando a lo que es una flexibilidad un poco más intermedia, tenemos a estos dos amiguitos. A NFP y a SFP. Estos dos, ¿por qué son flexibles y no entran como tal en terquedad? Algo bastante sencillo. Porque ellos igual tienen la función cognitiva phi. Les importa mucho lo que creen y lo que denotan como tal. Y esto, pues, a ver, a diferencia de un INFP o un ISFP, que su motivación es básicamente el centro de su vida, para una persona NFP y SFP, a pesar de que esa motivación también es muy importante, lo que suelen creer estas personas es que la otra persona también tenga este pensamiento independiente emocional. Es por eso que es muy usual ver a estas dos personalidades diciendo, ¿y tú qué sientes? ¿O cómo te sientes? ¿O cuál es tu valor? ¿O cómo es que lo sientes? Específicamente, ¿cómo te sientes en esto? Para justamente llegar a esta profundidad y pues a enfocarse como tal en tu propia flexibilidad. Por ejemplo, para una gran diferencia que hay entre NFP y NTP y SFP es el tema de cada quien tiene su verdad. Cada persona pues tiene una propia forma una forma de pensar. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya y no hay por qué ninguna tenga que estar mal. Solamente por esto que yo quiero que respetes mi individualidad, voy a ser flexible con lo que estás haciendo a pesar de que no esté de acuerdo. Eso que está ahí denota mucho la función phi de los NFPs y SFPs. De los otros no, pero de estos dos, por lo general sí. A ver, ¿qué están preguntando con respecto al enneagrama? A ver, acabamos con INTJ y comienzo a responder yo. A ver, la personalidad INTJ, curiosamente también es una personalidad bastante terca, ¿vale? No lo puedo negar, no lo puedo defender. ¿Cómo decirlo? La verdad, tengo una tendencia a ponerlo incluso un poco más arriba. Entre este y el otro, honestamente. No lo pondría en un top hasta arribísima, pero sí lo puedo poner con una personalidad bastante terca. A ver, ¿por qué INTJ está en la propia terquedad? Es algo bastante sencillo. Los INTJ, por lo general, no utilizan la función T pues, para sacar conclusiones, sino utilizan la función cognitiva phi. Esto es de que, por lo tanto, no le den tanta vuelta, sino que tengan las cosas un poco más claras. Número 1. Número 2. El tema de su propia terquedad nace de su propia confianza y fiabilidad que le tienen a la función cognitiva Ni, la que justamente se basa en el futuro. Cuando tú hablas con una persona INTJ, te vas a dar cuenta de que casi siempre va a creer que tiene la razón
No por lógica, sino porque la misma realidad se lo demuestra. En plan, yo sabía que iba a pasar esa conversación. Yo sabía que ese tipo se iba a caer. Yo sabía que ese tipo le iba a ser infiel. Yo sabía que esto iba a salir mal. Yo sabía que esto iba a pasar. Y este mismo, yo sabía. Es lo que justamente se lo lleva para abajo con lo que es la terquedad. Muchas veces por su propia proyección y ya prever y vivir muchas veces en el futuro, puedes subirlo, ya me llevo a ponerlo hasta arriba. Muchas veces por el tema de su propia, ¿cómo decirlo? Por su propia predicción a futuro, junto con lo que es la realidad que muchas veces lo termina respaldando, hace que pues lo puedas poner en una de las personalidades más tercas que existen. Con respecto a lo que es el tener la razón. Otra cosa a diferencia de esto es el tema de la función cognitiva phi, ya que ellos utilizan dos funciones juzgadoras, el T y el phi. Número uno, que lo que se haga sea funcional en lo que es el mundo exterior. Y número dos, la función phi, lo que se les cante en gana. Si cuentas estas dos cosas en lo que es una patada de terquedad, también lo tienes bastante claro. Me parece muy interesante que hayan quedado hasta arriba los dos T auxiliar, ¿eh? Y el T y el T inferior. Pero bueno, así que ese tier list. Los más tercos, INFP, ISTJ y NTJ. Los que tienen una terquedad más o menos, como que si les das por el lugar correcto te los puedes cambiar de bando. ISFP, STJ, SFJ y SFJ. Los que sí son tienen más tendencia a la flexibilidad. NTJ, NFP, ESFP. Y los que son más flexibles, ENFJ y los 4 usuarios de ti. Y tienes bugueado como siempre a INFJ, la verdad, que va para otros lados. Otro sistema, justamente. Bueno, hasta aquí. A ver, estaba preguntando de enneagrama. Con respecto al enneagrama, no estoy tan metido a profundidad en el tema. Me conozco el sistema, sé cómo funciona, para poder hablar y también distinguir algunas cosas específicas que hay por cada tipo de personalidad, pero yo me especializo como tal en lo que es el MBTI, llevarlo justamente a otro nivel, lo que son los niveles de funciones, el poder entender más las funciones cognitivas, los tipos de insanidad, las funciones cognitivas adicionales, a un montón de cosas que hay con el MBTI como tal. Pero con el enneagrama no estoy tan metido. Ok. A ver, a mí me ha funcionado lo de terco siendo INTJ. Te invito a seguir siéndolo entonces. ¿Cómo se puede entrenar una función cognitiva particular? Cada función cognitiva tiene una manera muy única como tal de desarrollarla, porque cada uno tiene una mecánica muy especial. Ok, vamos a ir con otro tier list.